Buenas tardes. Continuaremos con la última parte de esta exposición y este comentario sobre la idea de justicia en Platón. Entonces, en nuestro último video hablábamos sobre las nociones de riqueza y pobreza como los factores que pervierten a una ciudad. Entonces, cuando tenemos pobreza, carencias tanto materiales como políticas, pues la gente no puede vivir bien. Y si no vive bien, pues entonces se descontrola. Se descontrola y empieza a hacer el mal y empieza a comportarse mal y no hay manera de educarla, porque recuerden que la falta de educación tanto en términos técnicos, en términos intelectuales como en términos morales, es también una forma de pobreza. Y al rico le pasa lo mismo, el rico es pobre en términos morales, porque puede tener mucha plata, pero eso no indica que sea una persona correcta. Bueno, la riqueza genera exceso en el sentido de descontrol, hubris, genera descontrol. Son personas que no pueden controlar sus impulsos, no saben decir que no, simplemente son presas de sus pasiones y buscan el placer como si fuera el bien. Y ya lo hemos comentado muchas veces, el placer es un bien, pero no es el bien. Hay placeres que nos generan mal y por lo tanto hay placeres que son malos. Bueno, entonces, la riqueza y la pobreza nos generan excesos, nos generan carencias, eh, nos generan situaciones de injusticia. Entonces, una ciudad en la cual hay riqueza y hay pobreza es una ciudad que se pervierte. La riqueza y la pobreza son causas de malos artesanos, son causas de obras mal hechas. La riqueza y la pobreza hacen que la gente no viva de la forma adecuada. Hay que encontrar un término medio, sería como la propuesta de Platón. Pero ese término medio tiene que pensarlo alguien bien formado, tiene que pensarlo un grupo de personas bien formadas. Alguien que tenga lo que él llamará, por ejemplo, en político, en el diálogo que llama político, lo que se llama la ciencia política. ¿Ya? Entonces, el que tenga la ciencia política es aquel que es capaz de pensar una situación en la cual no haya ni pobreza ni riqueza. En otras palabras, los gobernantes deben encontrar la manera, ni siquiera pensarla, deben encontrar la manera de que no haya riqueza y que no haya pobreza en las ciudades. Bien, eh, creo que la imagen lo dice todo. Una ciudad con riqueza y pobreza siempre estará dividida en su interior y habrá lucha constante. Y eso lo vemos todos los santos días de nuestra vida. Siempre lo vemos. Vean, vean lo que ha pasado en estos días. Gente saqueando supermercados. Por favor, ¿qué es eso? Mientras otros atembados se colocan a tocar guitarra y colocarlo en redes sociales. Siempre que haya riqueza y pobreza va a haber conflicto al interior de las ciudades. Eso también ya lo leíamos en Aristóteles. Vean el conflicto colombiano. ¿Por qué se genera? Por pobreza, ¿ya? Por riqueza, ¿ya? Por la hibris de los gobernantes, ¿ya? Por el descontrol de los gobernantes, por las carencias de los gobernados. Riqueza y pobreza generan la división al interior de las ciudades y esa división es la stasis, por lo tanto el germen de la guerra civil. La guerra nunca trae nada bueno. Entonces pensemos, ¿acaso nuestros gobernantes eh, impulsan una mejoría en la calidad de vida de todos o priorizan a alguna de las partes? ¿Leyeron el decreto 404 o al menos lo vieron? Tiene sus matices, por supuesto, pero la interpretación general es que nuestro gobierno prioriza a unas partes y el otro que se los como marrano. Bueno, eso sonó muy feo. El resto que se mueran. O sea, al resto no se le dan opciones. Los más ricos y los más pobres. Y la clase media, no importa, resuelva como sea. Entonces salvemos a los bancos, salvemos a los bancos, salvemos a los grandes empresarios, pero a los microempresarios nadie los tiene en cuenta, no importa. Eso por un lado. Entonces fíjense que la mentalidad de nuestros gobernantes y las acciones de nuestros gobernantes revelan los criterios que tienen sobre la justicia. Perdón, el decreto 444, acabo de acordar. Entonces vean, ahí eso revela la mentalidad de nuestros gobernantes y revela los criterios de justicia que ellos tienen, a quién están favoreciendo. ¿Se acuerdan por allá cuando leíamos a Aristóteles que se sostenía eh,
que si se gobierna para una de las partes, estamos frente a un régimen desviado. Bueno, aquí Platón está manejando exactamente la misma idea. Un régimen desviado en términos de Aristóteles, un régimen malo, si fuéramos más literales en la traducción, es un régimen injusto. Noten cómo cuadran todas estas partes. Así pues, ¿cómo se logra la unidad en un sistema, la unidad en una ciudad? Bueno, esa unidad en el carácter de los ciudadanos, esa unidad en el comportamiento de los ciudadanos, en la moderación de los ciudadanos, se logra mediante la educación. Pero es la educación en el sentido de tanto instrucción en los oficios como instrucción en las costumbres. Es decir, enseñarle a la gente a ser moderada como la virtud capital de los ciudadanos. Que la gente aprenda a moderarse. No que dejen libres sus pasiones y las sigan como locos que van hacia el precipicio. No, sino enseñarle a las personas desde que son niños a ser moderados en su forma de desear y en su forma de actuar. Así pues, si por educación moral, si por educación moral eh, llevamos a las personas a que se comporten de una forma moderada, las leyes van a servir simplemente como avisos, ya como señales, más no se van a necesitar para que la gente se contenga por miedo de realizar acciones malvadas, sino que por educación la gente no haría acciones malvadas. Ven lo importante que es tener una buena educación pública, una buena educación ciudadana, una buena educación cívica, una buena educación moral. Entonces la idea es que estas ideas se instalen como hábitos en las personas y no como coacción. Porque cuando tenemos la coacción ocurre lo que ya habíamos dicho en ocasiones pasadas, y es que la gente simplemente empieza a aparentar bondad pero a hacer acciones malvadas. Entonces, si nos vamos por el lado de la apariencia, no estamos logrando absolutamente nada. O sea, necesitamos es que la gente cambie sus modos de vida, o sea, que se vuelva moderada. Para contextos capitalistas como los que vivimos, eso es ser bastante contrasistema, sí es ser revolucionario. Y es por qué vivir de la forma descontrolada en la que vivimos si sabemos que eso genera altos niveles de injusticia. Entonces, para lograr un sistema estable, ¿cómo es que dicen ahora? Eh, un sistema equilibrado, eh, un sistema sostenible, un sistema sustentable. Bueno, eso usted no lo logra con el exceso de consumo, con el consumismo desbordado que es el que se promueve, es decir, compre lo que quiera, compre lo que quiera, compre, 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 o sea, consuma, 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 dele rienda suelta a sus pasiones. Es lo diametralmente opuesto a lo que estamos diciendo. Así pues, hacer que la gente sea moderada ayuda a que haya justicia, ya es uno de los elementos. Entonces bien, eh, las ciudades necesitan cambiar sus formas de vivir. No se puede seguir así. No es solo con leyes, y hay más leyes y más multas y multas y multas, sino con formación del carácter que las personas cambian. Eh, claro, la gente busca soluciones mágicas, la gente busca cirugías, hechizos, amuletos, oraciones, una cantidad de tonterías, ¿ya? Para vivir bien. Pero eso no se cambia así, se cambia es modificando el modo de vida. O sea, la justicia no se alcanza por ruegos ni por rezos, la justicia se alcanza por moderación de los distintos habitantes. Moderación y reivindicación de aquellos que están siendo excluidos y que están en situaciones de injusticia. Las ciudades enfermas desde el nuevo criterio que estamos planteando son pues no aquellas que tengan pleonexia, sino aquellas que se nieguen a trabajar sobre esa pleonexia, son aquellas que funcionando mal, como las nuestras por ejemplo, o sea, que tengan partes disarmónicas, que tengan poblaciones oprimidas, que tengan poblaciones o grupos humanos en situaciones de precariedad, que no tengan derechos, que les falten libertades, esas ciudades cuando se niegan al cambio, cuando insisten en la injusticia, bueno,
son ciudades enfermas. A ese tipo de ciudades necesitan cambiar sus constituciones, sus leyes y modificar radicalmente su organización, pero sobre todo modificar radicalmente la educación de sus habitantes. Noten pues que la tarea del gobernante es supremamente fuerte, no es simplemente administrar, no es el modelo gerencial, no, es pensar un modelo de ciudad y sobre todo pensar un modelo de ciudadano. El criterio fundamental de los gobernantes tiene que ser pues entonces la justicia. En síntesis, una ciudad ordenada es una en la que cada ciudadano cumple bien su función, donde hay costumbres moderadas, donde las buenas costumbres priman por encima del exceso de leyes. Las leyes son simplemente etiquetas, pero la gente vive el comportamiento. No hay riqueza, no hay pobreza, sino que lo que hay es suficiencia. Y no se modifica lo bueno, sino se modifica lo que genera conflicto entre las partes, lo que genera disarmonía entre las partes. En una ciudad bien ordenada, los gobernantes y los guardianes solo se ocupan del Estado, no se ocupan de administrar sus bienes, y la felicidad de los gobernantes y de los guardianes no está por encima de la totalidad, de la felicidad de la totalidad de la ciudad, como ocurre, por ejemplo, en nuestro país. Y por último, es a través de la educación y a través de la instrucción ciudadana que se intenta reproducir ese estado de cosas. Mucho cuidado, esa es la clave y es la que vamos a comentar en videos posteriores. En fin, un Estado fundado correctamente es un Estado justo, un Estado que mantenga esa organización armónica entre las partes, es un Estado justo. Y a partir de esa noción de justicia entonces podemos evaluar si las prácticas, hábitos o leyes que se proponen son o no justas, cumplen o no con el criterio de justicia. En fin, hay que evitar entonces la disputa interna, hay que evitar que unas partes sofoquen a otras, que unas partes coaccionen a otras, que unas partes impidan que otras se desarrollen de la forma correcta. Así pues, cuando encontramos esas situaciones de injusticia, lo que habría que hacer es pues solucionarlas. Y eso es lo que vemos en las distintas luchas ciudadanas. Entonces uno dice, uy, pero es que ¿por qué salen los homosexuales a hacer tantas marchas? Pues porque hay un problema de injusticia con respecto de esta población. Uy, que las mujeres, a feminazis, y toda cantidad de estupideces que dicen por allí. ¿Por qué molestan tanto? Pues porque hay una situación de injusticia que se está intentando evidenciar. Lo mismo con las luchas de los obreros. Pues usted cree que lograr que solamente haya 8 horas laborales diarias, que a usted le paguen un salario adecuado, que a usted le paguen la salud, que a usted le paguen la pensión, que a usted le paguen los riesgos laborales, ¿eso se ganó gratis o qué? No, eso fue con luchas, evidenciando que hay problemas de injusticia. Lo mismo con los indígenas, lo mismo con los afrodescendientes, lo mismo con todas las poblaciones que están en situaciones de injusticia, que están siendo oprimidas de alguna forma, que no tienen ni los suficientes derechos ni las suficientes oportunidades para desarrollarse de forma adecuada. Vean pues que ahí tenemos situaciones de injusticia claras y solamente es a través de estas reivindicaciones públicas que se pueden ver. Ahora, las estamos viendo. Una ciudad enferma se haría la pendeja. Una ciudad enferma no le prestaría atención y simplemente diría, oh, tonterías. En cambio, una ciudad que intente mantenerse justa es una ciudad que intenta solucionar esos asuntos, que intenta tramitarlos y que se da cuenta entonces dónde es que está el problema. Para eso entonces, ¿qué se necesita? Conocimiento, no dogmas, no artículos de fe, no principios indiscutibles, no, se necesita conocimiento y la capacidad argumentativa para tramitar este tipo de situaciones. Así pues, ahí lo ven. Comparen las situaciones de injusticia con los criterios con los cuales se asumen. ¿Ya? Comparen cómo se discuten, por ejemplo, las injusticias respecto de las comunidades de orientaciones sexuales diversas o de identidades sexuales diversas. Revisemos cómo se tramitan las injusticias respecto de las mujeres, las injusticias respecto de los trabajadores, respecto de los afrodescendientes, respecto de los indígenas, respecto de los latinoamericanos, respecto de los africanos, respecto de muchas otras personas y grupos humanos en el planeta. Y ahí nos podemos dar cuenta que esos son los focos de injusticia, ya que impiden que tengamos un estado armoniosamente organizado. Los invito a que vean
el discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, ahí por ahí en algún lugar les colocaré, aparecerá el vinculito. Y por favor, en él identifiquen las diversas ideas platónicas sobre la justicia que hemos ido comentando a lo largo del curso. El enlace es este, lo pueden pegar en una nueva pestaña. Escúchenlo, escúchenlo, se demora 15 minuticos, pero escúchenlo pensando en todas las distintas ideas que se han planteado aquí. Como dice Italo Calvino, los clásicos son clásicos porque nos dicen todavía cosas relevantes en nuestro mundo contemporáneo. Entonces, cuando leemos a Platón, Platón es un clásico porque las ideas que nos ha planteado nos permiten interpretar nuestro mundo contemporáneo y darnos cuenta de elementos que quizás no les hemos prestado la suficiente atención. Y uno de esos es la justicia. Los invito pues a que enfaticen más en este tema. Muchas gracias.